El mes de marzo 2020 en los mercados pasará a la historia como un mes histórico en cuanto a los movimientos, sobre todo de caída en las bolsas, que se han registrado pues a raíz de la pandemia de coronavirus y sobre todo de las medidas de contención de esta pandemia que han supuesto pues la práctica paralización de las actividades industriales en prácticamente pues todo el mundo. Esto ha supuesto pues lógicamente muchas medidas que intentan contrarrestar esta paralización o esta menor actividad económica a la que estamos abocados en los próximos trimestres y que se han traducido tanto en medidas de los bancos centrales como en medidas de los gobiernos. En cuanto a los bancos centrales, la Reserva Federal fue el más proactivo, el primero en actuar y de forma contundente bajó los tipos a cero y además pues lanzó unos programas de compras de activos, de ayudas de líneas de crédito que han sido pues muy valorados por el mercado y que pues de ponerse en marcha en pleno rendimiento pueden hacer que el balance del Banco Central, de la Reserva Federal, pueda subir hasta el 65% del PIB americano frente al 20% que estaba antes de estas medidas. También el BCE ha empezado con medidas de ayuda y sobre todo de facilidades de crédito, líneas de liquidez, de compra de activos y eso pues ha supuesto también un esfuerzo importante del lado de la política monetaria. En cuanto a la política fiscal, son los gobiernos quienes tienen que implementarla. También, de nuevo, el gobierno americano pues, ha puesto en marcha una serie de medidas que suponen pues, el 10% del PIB americano en movilización de medidas de este tipo, de planes fiscales, pero han sido todos los gobiernos en general en Europa. Destaca Alemania, que ha puesto pues, por primera vez a funcionar pues, la máquina de ayudas, olvidando o dejando de lado, mejor dicho, lo que son sus estrictas mediciones de déficit y va a poner pues en valor casi el 25% del PIB en ayudas en planes fiscales. Esto ha supuesto lógicamente pues muchos movimientos en los mercados de deuda, en concreto pues al inicio del anuncio de estas medidas, pues el mercado descontaba lógicamente que van a suponer déficit fiscal en muchísimas de estas economías y por eso se tuvieron pues unos movimientos pues muy fuertes, de un rango muy alto en algunas sesiones en lo que son las TIRES de la renta fija. Cuando los bancos centrales se han puesto en funcionamiento también esas medidas de compra de activos, se han relajado pues más el tensionamiento que había en este mercado y de hecho, pues, por ejemplo, las primas de riesgo periféricas que al principio, sobre todo la italiana, en las primeras medidas del BCE, se dispararon por verlas poco efectivas e insuficientes, al final con el añadido de medidas adicionales y sobre todo de la compra de activos nueva bajo el programa PEP para la pandemia, han supuesto que se relajen de nuevo estas primas de riesgo y que ya coticen en niveles más normalizados. La TIR del bono alemán, por ejemplo, llegó a caer hasta el menos 0,85% y ahora vuelve a cotizar en torno al menos 0,50%. En cuanto a las bolsas, como decimos, han tenido comportamientos muy extremos en el mes de marzo. Las caídas las que cierran el trimestre son caídas históricas en prácticamente todos los índices, muy rápidas y muy compulsivas. Han ido recuperando en los últimos días esos primeros inicios de pánico inversor, pero todavía seguimos pendientes de ver cómo van a afectar a los indicadores reales de la economía. Los primeros que hemos conocido en el mes de marzo han sido muy negativos, como es lógico, y las compañías tendrán que ir adaptando en las próximas semanas y meses lo que son sus expectativas de resultados y su forma de dirigir su actividad una vez que esto vuelva a la normalidad. Por lo tanto, la volatilidad en el mercado sigue siendo elevada. Es verdad que ha bajado de unos niveles de 82 que vimos en el VIX, en el índice que mide la volatilidad, ha bajado a niveles de 50, pero siguen siendo niveles donde es lógico ver sesiones como las que estamos comentando, de fuertes altas seguidas de sesiones de fuertes bajas. También en el mercado del petróleo se ha puesto de manifiesto que la lucha interna que hay entre países OPEP y no OPEP, que está afectando al precio del petróleo de forma clara, poniéndole bajadas muy relevantes. En cuanto se aproximan un poco las negociaciones, y puede que sea lo que veamos a lo largo del mes de abril, ese precio del petróleo tiende a recuperar de forma brusca. Esto también añade volatilidad a los mercados. Por lo tanto, queremos seguir recordando que la mejor forma de capear el temporal y de luego estar posicionado confortablemente de cara a los beneficios que pudiéramos conseguir de estos precios actuales es diversificar.
tener carteras diversificadas, globalmente expuestas y donde pues, se minore esa volatilidad y también, como decimos, pues, respetando el horizonte temporal y ajustando el perfil de riesgo de los inversores, podamos participar en el momento en el que se empiecen a normalizar las valoraciones.